que ya han debido leer en su libro del doctor. ¿Qué es un anticuerpo? Eso es lo más básico que han leído en el libro. Es una proteína, no es un tetrapéptido. Usted dice tetrapéptido porque tiene 4 péptidos, ¿no? Tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Entonces eso es una inmunoglobulina anticuerpo. Eso está unido por uniones de sulfato. ¿Ya? Ahora, anticuerpo también se puede, otro nombre puede ser inmunoglobulinas. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde están esas inmunoglobulinas? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué órgano? ¿Dónde se encuentran? Aquí dice, ¿dónde se encuentran las inmunoglobulinas? ¿En qué órgano? ¿Dónde están? El plasma, ¿no? Ahí está la sangre. Claro, pues de donde sale, de donde nacen, de donde crecen, de dónde están, tienen que circular, ¿no? La mayoría tiene que estar en el plasma. Entonces, la sangre tiene 2 componentes, los elementos formes y plasma. Los elementos formes, ¿qué cosas están? ¿Qué hay? Esto es el hematocrito, ¿no? Esto es 40%. El plasma es el 60%. ¿Qué hay en el hematocrito? ¿Están viendo? ¿Han llevado todavía sangre? Ya, pero los elementos formes de la sangre, ¿qué cosa hay? Glóbulo rojo. ¿Qué más hay? Glóbulo blanco. ¿Qué más? Plaquetas. Eso es la mayoría. ¿Y el plasma qué cosa habrá? Ya, ahí estoy queriendo llegar, pero ¿dónde están las inmunoglobulinas? No puedes calcular directo. Hay proteínas. En el plasma hay un montón de proteínas. Y dentro de esas proteínas, ¿cuál es la más común? Albúmina, ¿no? Albúmina. Hay fibrinogen. Hay un montón, ¿no? Fibrinogen. También es otra proteína. Y aparte de eso hay unas proteínas que se llaman globulinas. Entonces, ¿dónde están los anticuerpos? Están en la parte plasmática. Hay unas proteínas que se llaman globulinas. Para ubicarse mejor, hay un estudio que se hace y van a seguir por el camino de la nefrología, del reuma, del inmuno, van a utilizar esta prueba. Se llama electroforesis de proteínas. En esta prueba lo que se mide es el peso de la proteína
y la concentración. ¿Cuál hemos dicho que hay más? ¿Qué proteína hay más? Entonces la albúmina va a tener una mayor concentración y el peso es más chiquito, que está de 70, 90, 120. Entonces hay mayor concentración y el peso en 70 kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí hay la cantidad de albúmina. Y después hay otras en la electroforesis. En menor cantidad, alfa, beta y gamma. Eso es un electroforesis de proteínas. En condiciones normales, así tendría que verse el informe del laboratorio. Y estas, las gamma globulinas, aquí es donde están los anticuerpos. Hay enfermedades que producen infección, donde se elevan las gamma globulinas, entonces producen problemas, especialmente en el mieloma, porque en el mieloma hay producción exagerada de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, para que se anticuerpos, gamma globulinas, inmunoglobulinas, también relacionados. ¿Alguien tiene un papel, por favor? Servilletas. Maria Gisela. Aí de roupa nova. De roupa desde las 7 ya no empezamos a eso. Entonces es un tetrapéptido que tiene dos cadenas pesadas. Dos cadenas ligeras. ¿Qué es unido? ¿Dónde se une con el antígeno? Está al lado del bastón. Vení un ratito. ¿Dónde se une? Aquí está el. ¿Qué te llamas? ¿Ah? Vení, Meder. Este es el antígeno. Está triste porque le va a agarrar el anticuerpo. Quiero ver si se ve. Si no me quedo pues igual. Entonces ahí está triste o feliz. Ahí está feliz, ¿no? Porque no le ha agarrado. ¿Dónde tiene que ir? Aquí, ¿no? Ahí se Ahí está feliz. ¿Dónde se va a unir? En la unión de la cadena ligera y la cadena pesada. Aquí va a seguir feliz porque no lo van a reconocer al antígeno, ¿no? Entonces, esta porción de acá es una porción variable, porque esto va a variar de acuerdo al antígeno que reciba. Puede ser un antígeno, un cuadrado, puede
Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que se agarre el antígeno al anticuerpo entre la cadena en esta porción variable? ¿Eso han visto? Hay dos tipos de fuerzas. La unión no es precisamente una unión bien afín al principio. Cuando hay el reconocimiento hay dos fuerzas que los van a unir. Una por electrones y otra por fuerzas de banda. Esos dos tipos de fuerzas hacen que se unan el antígeno con el anticuerpo. ¿Ya? Esto de los electrones es por cargas de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals son por fuerzas hidrófobas. Entonces esas dos fuerzas hacen que lo sostengan. Como son electrones y como son fuerzas hidrófobas, no hay una unión muy fuerte al principio. No es tan efectivo, pero esas son las fuerzas que lo unen. ¿Ya? A ver, lo que seguro han repasado, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas hay? Sí. ¿Cuáles son? Ya de memoria saben eso. Ya. Ahora lo interesante de esto es que el anticuerpo en sus partes tiene porciones, ¿no? Aquí tiene una porción variable de la cadena pesada y aparte de esa porción variable de la cadena pesada tiene tres porciones constantes. ¿Ya? Pero esto es lo interesante. Todos tienen tres porciones constantes a diferencia de M y E. ¿Quién es importante? Mi, yo. Entonces, inmunoglobulina M y inmunoglobulina E tienen cuatro porciones constantes. ¿Ya? Es pregunta de examen. Esa es la diferencia. Con eso se completa el memoteco. Las que tienen cuatro porciones constantes es M y E. ¿Ya? Ahora hay otra cosa, otro detalle interesante para que se ubiquen mejor. Antes han hecho estudios atrás y han puesto inmunoglobulinas, han juntado. Y en esos estudios lo que hacían era utilizar una enzima. Esa enzima se llamaba papaína. ¿Qué hacía la enzima esta papaína? Hacía que los anticuerpos se separen. Entonces, hacía que se separen tres porciones. Aquí las porciones variables de las cadenas ligeras y pesadas, y aquí la porción constante de la cadena pesada. ¿Ya? Entonces en ese estudio lo que han hecho era eso, han colocado papaína
Y lo que han hecho después de eso, han centrifugado este material plasmático. Y aquí está lo interesante, que han visto que todas las porciones variables que estaban unidas a los antígenos se quedaban arriba en el precipitado, y las porciones que estaban solo de cadena constante se iban al fondo y se cristalizaban. Y de ahí salen sus nombres de FC. Y esta otra que se unía se llama FAB. FC significa fracción cristalizable. Y FAB, la fracción antigen binding, la fracción que se une al antígeno. Entonces, de ahí vienen esas dos partecitas que ven en el. ¿No significa fragmento constante o fragmento variable? También puedes usarlo, ¿no? Pero en el estilo mixto. FAB. ¿Eso qué significa? Antigen binding, que se une al antígeno. ¿Ya? Y ahí se completa ya todas las partes del anticuerpo. ¿Ya? Entonces otra vez ¿dónde están las cadenas pesadas? Las cadenas ligeras. Unidos por sus uniones sulfato, ¿no? Esta parte, como está en sus libros, se llama fracción que se une al antígeno, FAB. Y esta otra, la fracción cristalizable. ¿Ya? Entonces esas son sus partes. Aparte de eso tienen sus dominios que hemos dicho, ¿no? Porción variable de la cadena pesada, porción variable de la cadena ligera, porción constante. Porción variable de la cadena pesada, porción variable de la cadena ligera. Esas son todas las partes y esas son su nomenclatura. ¿Ya? Entonces, para que se recuerden, porque se sirve ¿ya? Ahora, ¿por qué hay estas 5? ¿Por qué hay sobre estas 5 inmunoglobulinas? ¿Por qué no la han tirado de la A a la W o hasta la C? ¿Cuál es la lógica? A ver, alguien que cualquier idea es válida. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hay DAMED? A ver, algún valiente. Están los tigres. Ya. Es por las cadenas pesadas. Hay 5 tipos de cadenas pesadas. Aquí está.
Y, A, M, E, D. Entonces, como hay 5 tipos de cadenas pesadas, les han puesto cadena pesada gamma, alfa, mu, epsilon y delta. Entonces han encontrado primero las cadenas pesadas y luego ya les han puesto nombre a las inmunoglobulinas. Y las cadenas ligeras, que se llamarán. ¿Ustedes sí han visto eso? No, está en su libro de Doc. No está. Tengo pruebas. Kappa. No está. Por eso tiene su razón de ser, por eso se llama GAMED. Las cadenas pesadas tienen esos nombres. No hay otro tipo de cadena pesada. Y las cadenas ligeras son 2 nomás. Esa es kappa y esa es lambda. ¿Ya? Entonces, repasando, es un tetrapéptido que tiene iones de sulfato, tiene una porción variable, una porción constante en las cadenas pesadas y en las cadenas ligeras. Hay 5 tipos de acuerdo a las cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué significa la M? Perdón. ¿Curiosita? Alfa, era gamma, alfa, esta, Epsilon. Ya. Ahora, esos son otros conceptos que hay que repasar. Ya, monomérico se refiere a cuando está uno solito, un anticuerpo solito. Anticuerpo, cadenas pesadas, cadenas ligeras, unidas. Fracción variable, fracción constante. Entonces, esta es una inmunoglobulina monomérica. ¿Ya? Ahora dimérica, por lógica, es cuando hay 2, ¿no ven? Ahí está. 1, 2. Cadenas pesadas, cadenas ligeras, unión. ¿Qué es lo interesante de la dimérica? Es que tiene una porción J, una fracción J de Johnson, lo que le une. Entonces así terminan las diméricas. Y ahora una pentamérica, van a ser 5, ¿no ven? Aquí no le hemos puesto nombre. Diméricas. Entonces esta es una inmunoglobulina dimérica. Una pentamérica va a ser entonces va a tener una fracción J que va a unir. Está medio feo este. Ya. Esta porción J que va a unir a 5 inmunoglobulinas. Eso sería pentamérico. ¿Ya? Ahora la valencia, ¿cuál será la valencia de esta inmunoglobulina?
inmunoglobulina monomérica. La valencia es con cuántos antígenos se va a unir. En este caso, si es monomérica, 2. Claro, 2, ¿no ves? Entonces ahí, porque si fuera 1 estaría aquí feliz, ¿no ves? Ya, entonces 2, ¿qué valencia tendría? Divalente, ¿no ves? En esta dimérica se agarra 4, ¿cuál será su valente? Tetra, ¿no ves? Y en este que va a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Decavalente. Entonces se van ubicando, ¿no ves? Cómo es que están en el cuerpo. Y ahora, afinidad. Por lógica nomás, ¿cuál tendrá más afinidad con un antígeno? ¿Cuál agarra más? Entonces, las inmunoglobulinas pentavalentes, pentaméricas, decavalentes, tienen mayor afinidad por los antígenos, ¿ya? Y la habilidad es parecido, igual en la superficie de las bacterias tienen varios tipos de proteínas que son antígenos, ¿verdad? Entonces, como tiene 10 valencias, entonces va a agarrar más superficie, ¿verdad? Está la 4, 5. Esta inmunoglobulina pentamérica es más hábil, tiene mayor habilidad porque tiene más superficie para reaccionar con el antígeno, ¿ya? A diferencia de las monoméricas. ¿Ya? Por cantidad de superficie que va a agarrar, o sea, más grandes, entonces va a agarrar más superficie, va a tener más contacto con la bacteria, con los antígenos de la bacteria. ¿Ya? Valencias, ya saben cuál es monomérica, cuál es pentamérica. Ya. De estos 5, ¿cuál será la respuesta primaria? La M, ¿no? Este va a ser la respuesta primaria. ¿Cuáles son los que abundan más? ¿Cuáles son los más? ¿Cuáles tenemos más alto? G y M, ¿verdad? IgM es la respuesta primaria. Entonces, cuando hay una infección, lo primero que reacciona es IgM. ¿Cómo estará IgM en la sangre? ¿Creen que esté de forma monomérica, dimérica? Pentamérica, bien, a ver, están captando. Entonces, IgM, la característica es que está en su forma pentamérica, ¿no? Así camina IgM en el cuerpo. Entonces tiene mayor reacción.
cuando hay una infección, la primera respuesta que va a haber siempre es IgM, patrón de configuración. Y después IgG también se viene elevando. Eso porque es de memoria. ¿Y qué es lo que pasa para que IgG se eleve? ¿Cuáles son las células que mandan anticuerpos? Plasmocitos, ¿verdad? Células plasmáticas. Entonces la célula plasmática va a recibir la célula presentadora de antígenos. Aquí por ejemplo ahí está IgM reaccionando. Entonces en el núcleo tenemos la formación, ¿no? De la, aquí está IgM, para IgM tenemos fracción constante, fracción variable, fracción constante. Y para IgG igual tenemos fracción variable y fracción constante. Entonces, va a llegar un momento en que por tanto trabajar esas fracciones variables van a hacer que salga el ARN, pues, se transforme, llegue al cromosoma, al gol y todo eso, y ya no se va a formar más IgM, sino con el tiempo va a haber un switch. Eso es lo que dicen en el libro, ¿no? Esa palabra, ese switch antigénico que va a cambiar esa fracción variable a una fracción variable de IgG. Y eso pasa con el tiempo. Por eso IgG es de memoria. Entonces, con el tiempo vas a tener IgG. Y eso les sirve después, por ejemplo, en los casos cuando vienen al hospital y quieren pedir baja y te ponen ahí. Se ha hecho la prueba del COVID. Sí. De IgM tienes 480 y de IgG 35. ¿Cómo estará eso? ¿Estará activo su COVID? ¿O no? ¿Sí o no? Si la IgM está alta y la IgG bajita, está activo, ¿no? Entonces le das baja. Pero si viene ahí, te dicen su IgG está en 480, su IgM está en 35. ¿Es de qué tiene? Ya tiene respuesta contra de COVID, ¿no? Entonces, aquí le das o no le das baja. No, ¿ve? Porque ya tiene esa memoria, o sea, ya está convaleciendo, ¿no ves? Entonces eso es interesante. Ya no creo mucho con lo del COVID, lo que sí van a ver, y ayer he visto de hepatitis B, igual lo mismo. ¿Ya? Para hepatitis B, ¿cómo está su IgG? ¿Cómo está su IgG? ¿Ya? Su IgG está en 330, su IgM está en 47. ¿Será que se ha curado de su hepatitis B o está enfermo? Curado, ¿verdad? Entonces, eso van a ver más igual en inmunología, pero es más una aplicación. IgG, entonces, es de memoria, ¿no?
Pero algo importante de IgG es que también pasa la placenta. Se atraviesa la placenta. IgG, ¿cómo creen que sea? ¿Monomérica, dimérica, tetramétrica? Monomérica. Entonces, así camina IgG. Es más chiquitito. Más chiquitito, y como IgG es más grande y está en primera línea, en el tiempo IgG o IgM no tiene tanta vida, IgG vive más tiempo. Y también porque es monomérica, porque atraviesa la placenta, la fracción Fc va a llegar a unirse con células de la placenta y por endocitosis va a llegar al feto. Entonces por eso también es monomérica. Si fuera pentamétrica sería una cosa más grande y difícil de proparse, ¿no? Y eso le da memoria. Entonces esa memoria es importante, es el regalo que la mamá le da a sus hijos cuando nacen, le da memoria. Entonces una mamá, digamos que tiene contacto con gatos, ya ha tenido toxoplasmosis antes de embarazarse, entonces ya tiene IgG contra toxoplasma, ¿no? Entonces ese IgG le va a pasar pues, a la placenta cuando se embarace y ya no le va a dar toxoplasmosis. Diferente si una mamá no ha tenido contacto con los gatos y se infecta cuando está embarazada. Si está embarazada y tiene contacto con los gatos, ¿qué inmunoglobulina se va a elevar? IgM, ¿no? Entonces IgM no pasa a la placenta. Entonces hay más riesgo de que cause efectos secundarios circulatorios en el niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y más. La placenta. Después, cuando sigan el camino de todo esto, se van a dar cuenta que hay 4 formas de IgG. Eso ya es muy avanzado. Hay nefropatías por IgG4, cosas ya bien raras. La tercera en mayor cantidad, ¿cuál será? ¿Cómo estará la A? ¿Qué será? ¿Qué forma tendrá? Sí. IgA es dimérica, ¿no? Y lo que dice está bien. Hay 2 tipos de IgA. Tipo 1 es la que está en las secreciones. Y el tipo 2 es la que está en las mucosas. La tipo 1 es monomérica. Y la tipo 2 es dimérica. Y para que llegue hasta la mucosa, tiene un componente S. Una parte del J tiene un componente S. Eso es el secretorio. Entonces, ¿qué tipo de inmunoglobulina A llega hasta la mucosa del intestino? Una inmunoglobulina A tipo 2 dimérica. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa interesante de IgA es que activa el complemento, pero no activa de la forma clásica, sino de la vía alterna. Y eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? De la forma la clásica del complemento, IgG y IgM la activa. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? Eso ya deberían sabernos para que
recuerden nomás. Bueno, si no hay nada de preguntas, no lo entendí. Ya vámonos.